Luis Díaz se refirió a la liberación de su padre, tras varios días de silencio. Sobre las 5 p.m. del 28 de octubre los padres de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, fueron secuestrados por hombres motorizados mientras se movilizaban en su camioneta en el municipio de Barrancas, La Guajira. Horas después del rapto, los delincuentes liberaron a la progenitora del futbolista, pero se llevaron a su padre y desde entonces se lleva a cabo una intensa búsqueda que unió a militares, integrantes del Gaula, la policía, la Armada, la Fuerza Aeroespacial, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y comunidades indígenas guajiras. Tras más de una semana del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, el jugador reapareció en redes sociales celebrando el cumpleaños de su hija Roma y pidió por el retorno a la libertad de su padre. En una publicación compartida con su esposa Geraldine Ponce, Luis Díaz celebró la vida de su primera hija y recordó al Mane Díaz, como le dicen a su progenitor. Hoy cumple 2 añitos nuestro gran amor, una princesa que llena nuestros corazones de esperanza. El mejor regalo para ella sería, sin duda, tener al abuelo Mane de nuevo a nuestro lado. Dios te bendiga, te guarde y te permita crecer siempre rodeada de amor, mi princesa, feliz cumpleaños. Te amamos, publicó el futbolista colombiano. Por otra parte, la esposa de Luis Díaz publicó una imagen de su hija con el abuelo Mane Díaz y también pidió por la liberación de su suegro con el mensaje, te estamos esperando abuelito Mane. A Luis Manuel, el Mane, Díaz lo buscan por cielo y tierra con la distribución de volantes, perifoneos y patrullajes terrestres. Las autoridades piden la colaboración de la comunidad guajira para hallar al padre del talentoso futbolista y hasta ofrecieron una recompensa de 200 millones de pesos por información que ayude a dar con su rescate. Casi una semana después del secuestro el ELN reconoció su autoría en el crimen y se justificó diciendo que lo hicieron porque necesitaban fondos y financiación. A través de un comunicado de la Mesa de Diálogos de Paz entre el grupo guerrillero y el gobierno nacional confirmaron el secuestro del Mane Díaz. Hemos tenido conocimiento oficial de que el secuestro perpetrado el pasado 28 de octubre, en Barrancas, departamento de La Guajira, del que fueron víctimas Luis Manuel Díaz y Silenis Marulanda, padre y madre del jugador de fútbol Luis Fernando Díaz Marulanda, fue perpetrado por una unidad perteneciente al ELN a pesar de que la señora Marulanda fue liberada pocas horas después. El padre del jugador lleva 5 días secuestrado, se lee en el documento publicado el jueves 2 de octubre. El acto generó rechazo en todo el país y desde muchos sectores condenaron al grupo guerrillero por cometer ese tipo de actos en medio de un proceso de paz. Sectores de oposición y apoyo al gobierno nacional se fueron en contra del ELN y hasta el mismo presidente dijo que eso no era una muestra de paz. No obstante, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, informó que pese al anuncio de la liberación inmediata del padre de Luis Díaz, todavía no hay respuesta del ELN. Ya llevamos 6 días con este secuestro repudiable, y todavía no encontramos esa respuesta del ELN, dijo el ministro. Adicional, indicó, lo que sabemos es que un grupo pequeño de este frente que opera en esta región realiza el hecho. Desde la mesa de negociación, voceros del ELN afirman que ese hecho no contó ni siquiera con el conocimiento de mandos nacionales, que lo rechazan. Yo creo que ellos son conscientes de que pueden poner en riesgo todo el proceso de paz. Velázquez también sostuvo que la fuerza pública ha estado realizando acciones de búsqueda en la región, con posibilidades de ubicación, de acuerdo con las informaciones que reciben en el sector y reiteró el rechazo del gobierno frente a este tipo de hechos. Naturalmente, es un absoluto rechazo del gobierno a esta acción del Ejército de Liberación Nacional. Actos de esta naturaleza ponen en riesgo un proceso en el que la generación de confianza entre las partes es un elemento fundamental. Esperamos la muy pronta liberación del señor Díaz, aseveró el ministro Velázquez. La autoría del ELN, lo cual significa que el ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz, ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz, sostuvo Petro. Yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo, añadió el mandatario. Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del ELN de liberarlo cuanto antes. Pero las horas pasan, y en la medida en que el tiempo pasa,
Se torna muy peligroso la circunstancia en la que está el señor Díaz, agregó Petro.